Salmos 33, del verso 6 al verso 9. Leemos su palabra con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su bendito y santo Espíritu. Dice su palabra: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Pónganse en sus lugares cómodos, hermanos, para poder compartir el mensaje de esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca de la bendición que hay en el temor a Dios. Cuando la Biblia habla del temor a Dios, habla de la actitud que deben de tener los hombres para reverenciar, para respetar, para honrar a Dios. Estas palabras generalmente son usadas dentro del ambiente bíblico para poder reconocer la grandeza, el poder, el señorío y la autoridad de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de tener temor a Dios, estamos hablando de que el corazón de cada ser humano debe de aprender a tener respeto a Dios por lo que Él es. Debe de reverenciar, adorar, inclinarse, postrarse delante de Él por lo que Él es. Debe de honrar, obedecer y ofrendar todo lo que Él demanda de nosotros por lo que Él es. En otras palabras, cuando el hombre aprende a reverenciar, respetar y honrar a Dios, aprenderá también a reconocer la autoridad, el poder de Dios. Y cuando uno reconoce la autoridad y el poder de Dios, definitivamente está dispuesto a someterse a una obediencia a las instrucciones recibidas de quien tiene autoridad. En este caso, obedecer todos los mandamientos de Dios. Esta palabra temor, que es la palabra yireh en el hebreo, aparece alrededor de 330 veces en la Biblia, lo cual da a entender Dios que Él le da mucha importancia, porque continuamente le está hablando a todo ser humano como el Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Y qué está demandando Dios de todos los hombres de la tierra, sean creyentes o no sean creyentes? Dios quiere que todos los hombres le aprendan a tener temor. Por eso, cuando vemos las expresiones del salmista en el Salmo 33, en el verso 6, lo primero que el salmista dice es: ¿qué es lo que ha hecho Dios? Y si usted lo lee, dice que por la palabra, escuche, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando nosotros vamos a la Biblia y abrimos el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, en el libro de Génesis encontramos cómo fueron creados los cielos y la tierra. Y al principio, en el versículo 1, dice que quien crió los cielos y la tierra fue el Señor Dios Todopoderoso. Dios, dice, creó los cielos y la tierra. Y después vemos que cuando Dios comienza a hablar, el aliento de su boca sale, comienza a crear todas las cosas. Aquí el salmista dice que el ejército de los cielos fueron creados por el aliento de su boca. Y cuando hablamos del ejército de los cielos, hablamos de seres espirituales
que de pronto usted no los puede ver, pero son seres que tienen un poder mayor al poder de cualquier ser humano o a cualquier poder que usted pueda conocer. Cuando hablamos de los ejércitos de los cielos, hablamos de las constelaciones de las estrellas, hablamos de la luna, del sol, hablamos de lo que usted ve con sus ojos, pero están a millones y millones de distancia de sus ojos, y tan inmensos son, criados por la palabra de Dios, que verdaderamente lo que ha creado Dios, todo le favorece a los seres humanos. Necesitamos del sol cada día, necesitamos de la luna, necesitamos de las estrellas, necesitamos de las estaciones del año, necesitamos de la lluvia, necesitamos de todo lo que ha creado Dios. El ser humano fue criado para disfrutar de toda la creación de Dios. Entonces Dios, cuando habla del temor, habla de que los hombres aprendan a reconocer quién es Él. Y el salmista estaba diciendo aquí que con la palabra Dios creó todas las cosas. Dígale al que está a su lado: la palabra de Dios tiene poder para crear cosas donde no lo hay. A su nombre. Y dice el verso 7: Él junta, está hablando de Dios, Él junta como montón las aguas del mar. Si solamente usted se pone a meditar un momento, a usted que le gusta ir a darse un buen baño en el mar, si usted se para a la orilla del mar, frente al mar, y usted trata de mirar a la otra orilla, su mirada le queda corta, porque el mar es tan inmenso que usted puede ver la inmensidad. Y dice la Biblia que cuando Dios crió el mar, dice que Él le habló a las aguas que estaban y dijo que haya expansión, las aguas de abajo hacia abajo y las aguas para arriba, y después a las aguas de abajo le dijo: júntense en un solo lugar. Y le llamó a la unión de todas esas aguas, le llamó mar, y a lo seco le llamó tierra. Dios hablaba y las cosas se hacían. El salmista hace este énfasis allí y dice que Él juntó a montón las aguas del mar y Él pone depósitos en los abismos, para que el hombre pueda entender quién es ese Dios que le permite ver las maravillas de este mundo, que le permite ver la creación en la cual muchos se inspiran para poder hacer poemas, para hacer pinturas y para poder hacer tantas cosas que sirven de orgullo el corazón al hombre cuando los ponen de decoración en sus hogares. Y escúchenme, hermanos, Dios, cuando hablaba acerca del salmista aquí en esta parte, le hablaba para que el hombre entienda quién es Dios. Y después que Él habla de la creación de Dios por medio de su palabra, Él hace una declaración y ordena, escúcheme bien, en donde nosotros podemos entender cuál es el deseo de Dios. Dígale al que está aquí: lo que vas a leer ahora es el deseo de Dios para ti. Y Dios dice, esto te dice Dios a ti de una manera personal, aunque el deseo de Dios es para todos los hombres. Y dice: tema a Jehová toda la tierra. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. ¿Qué dice Dios? Que debemos todos los habitantes del mundo tener temor de Él, tener reverencia, tener respeto, aprender a honrar, a adorarlo. Y aún Dios dice que tengo que aprender a amarlo. Entonces, si usted se pone a meditar solo un momento en esta palabra de aprender a tener temor a Dios, porque Dios quiere eso, ¿verdad? Cada vez que Dios te manda algo, es porque Dios quiere beneficiarte. Dios jamás se va a beneficiar de los hombres, ni de lo que Él ha creado, porque tanto la creación entera, los cielos, la tierra, el mar y las aguas que están debajo del mar,
también toda creación en este mundo, todo ser humano, ninguno de ellos, escúcheme bien, Dios depende de ellos, ante ellos dependen de Dios. ¿Cuánto lo creen? Nosotros necesitamos de Dios. ¿Cuánto necesitan de Dios? Yo cada día necesito de Dios, cada instante, hermano, necesito de Dios, necesitamos de Dios. Pero el asunto está aquí. ¿De qué manera yo necesito de Dios? Y Dios me dice, escúchame, si tú entiendes esto y aprendes a ser reverente cuando vengas delante de mí, me aprendes a respetar, me aprendes a honrar y a reconocer quién soy yo, tú vas a andar sujeto y sometido a los dichos de mi boca, a mis mandamientos, a mi palabra. Porque si tú no aprendes a tenerme temor, jamás vas a andar en obediencia a los mandamientos de mi boca, dice el Señor. Dios quiere que todos los hombres, y en ellos se incluyen, escúchame bien, en ellos se incluyen los que no son creyentes y los que son creyentes. Y entre los que son creyentes están la iglesia del Señor. Entonces Dios está demandando el temor no solo de los que no conocen a Dios, sino también de aquellos que se acercan a su casa, de aquellos que vienen a adorarle, de aquellos que dicen ser cristianos, de aquellos que dicen que Dios es su Salvador. Dios dice, quiero que aprendas a tener temor. Y el temor se lo muestra por la reverencia, por el respeto, por la honra y la sujeción a sus mandamientos, a su nombre. Entonces de ahí podemos deducir que todo aquel que no tiene temor a Dios, escúcheme, o que le falta temor a Dios, de pronto no va a obedecer a todos sus mandamientos. Si a usted le falta temor a Dios, van a haber áreas de su vida que no se quieren someter ni quieren obedecer la palabra de Dios. El hombre, ¿por qué no viene a Dios? El hombre, ¿por qué, aunque lo invoca en los momentos difíciles, aunque dice que cree, por qué no viene? Porque no quieren someterse a su palabra. Entonces invocan a Dios, le dirán Dios mío, pero no hacen lo que Dios dice, lo que dice su palabra. Y si no viven con temor, pues entonces, escúcheme, no van a obtener la bendición que hay en el temor de Dios. Y esa bendición en esta mañana yo quiero compartirla con usted para que pueda ver cuál es la bendición que tiene el tener temor a Dios. Dice, porque Él dijo, fue hecho, y el mundo, Él mandó y Él existió. Y existió. Escuchen, yo quiero que usted en la Biblia vaya al verso 18, ahí donde está, y mire, en el Salmo 33, y dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿Está ahí? Ahí mismo en el Salmo 33. He aquí el ojo de Jehová. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre los que no le temen o sobre los que le temen? Listo. Sobre los que esperan en su misericordia. Ahora, si usted trata de entender ese versículo, Dios aquí está diciendo que todos aquellos que aprenden a tener temor de Dios, Dios los va a estar guardando, vigilando con su mirada. A su nombre. Había una adoración que antes la cantábamos aquí, ¿verdad? Que se llama Tu mirada. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Los ojos de Dios están puestos sobre los que le temen. Los ojos de Dios están puestos sobre aquellos que caminan con reverencia, temor, con aquellos que son obedientes a los dichos de su boca. Ahí están los ojos de Dios. Pero mire esto. Esos que le temen, dice que siempre están esperando las misericordias de Dios. Cuando usted trata de entender qué es la misericordia de Dios, usted puede entender que eso es lo único que necesitamos cada día de nuestras vidas. Por su misericordia tú puedes abrir tus ojos y ver un nuevo día. Por su misericordia puedes levantar las manos y decirle gracias a Dios por un alimento que das en mi mesa. Por su misericordia puedes ver a tu alrededor y puedes contemplar las personas que están a tu lado y le dices gracias a Dios porque no estoy solo. Por su misericordia, aún en medio de la angustia, puedes entender que Dios está atento al clamor de los que le buscan y puedes decirle, Padre, ayúdame porque te necesito. Por su misericordia,
suceden todas las cosas en la vida del hombre. La Biblia dice que por la misericordia Dios sana, por la misericordia Dios perdona, por la misericordia Dios liberta, por la misericordia Dios restaura, por la misericordia Dios da vida, por la misericordia Dios aguanta su ira y no la derrama en la vida de los hombres. La misericordia de Dios. Entonces los que tienen temor de Dios cada día esperan la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios viene con cosas buenas para su vida, hermano amado. Pero hay de aquellos que no esperan la misericordia de Dios. Por eso dice que cuando hay alguien que teme y espera en su misericordia, él entiende muy bien, el que teme, que su misericordia, dice, produce esto, en verso 19, para librar sus almas de la muerte. Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, dice entonces el salmista. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, dice el salmista. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Tú analizas eso y ahí vemos ciertas características del que tiene temor a Dios. El que tiene temor a Dios siempre espera en Dios. El que tiene temor en Dios sabe que su alma está libre de la muerte y que Dios es su sustento, y aún en tiempos de hambre Dios lo va a sustentar. El que tiene temor en Dios continuamente, él dice: tú eres mi escudo, tú eres mi protección, y por tanto no importa la situación, no importa el momento que esté pasando, pues si tú, oh Dios, has llenado mi vida con tu misericordia, porque yo tengo temor, entonces yo me voy a alegrar en mi corazón, porque en tu santo nombre yo he confiado, Señor. Y eso es lo que decía el salmista. Pero cuando vemos esta declaración del salmista y lo trasladamos a nuestros tiempos, en los momentos que vivimos, nos podemos preguntar: ¿yo también hago esa declaración? ¿Qué yo hago cuando estoy en los momentos de angustia? ¿Qué es lo que pasa cuando vienen los momentos de angustia y de necesidad en mi vida? ¿Acaso hay contentamiento, alegría, o hay desesperación? ¿Acaso es cuando más busco a Dios, cuando tengo estos tiempos de angustias, de aflicción? ¿O es cuando yo más me justifico delante de Dios? ¿En quién está nuestra confianza en esos momentos? Pero el que aprende a tener temor a Dios, no importa la situación que esté atravesando en su vida, su confianza estará en el nombre de aquel que ha dicho: porque cada día son nuevas mis misericordias, las cuales esperan todos los que me temen. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señores, señores? Entonces, la expresión del temor a Dios es un deseo que anhela en su corazón Dios para con cada uno de nosotros. Por eso Dios, si dice que el temor se lo muestra por la reverencia, el respeto y la honra y la obediencia a sus mandamientos, entonces Dios, a través de su palabra, Él nos enseña, escúcheme bien, Él nos enseña a aprender a tener temor de Dios. Usted, cuando viene a este lugar, debe de tener una sola disposición en su corazón: el querer oír la voz de Dios. A veces nos acercamos con razones equivocadas delante del Señor. Si bien es cierto, todos en este mundo, mientras vivamos en este cuerpo, tenemos aflicciones, tenemos necesidades, estamos expuestos a muchas dificultades y pruebas. Nadie puede decir: yo no paso pruebas en este mundo. En este mundo tendremos aflicciones. Pero escúcheme, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, no debe de ser con el único anhelo de que resuelva una situación que estemos atravesando en nuestras vidas. Yo quiero a usted instruirlo en esto. Todos tenemos problemas, aunque unos sonreímos y otros lloran y otros ya no soportan. Todos tenemos problemas en la vida y todos tenemos necesidades. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, debe de entender quién es Dios. Es el creador de todo.
Y si yo aprendo a acercarme a Él para escuchar los dichos de su boca, para atender los dichos de su boca, para hacerlos míos, para disponerme a creerlos, a tener temor y a obedecerlos, no tengo por qué angustiarme, porque el mismo Dios que permite la angustia y la prueba en mi vida, Él mismo también tiene una puerta para abrirla, para poder después darle gloria, honra, alabanza a Él, solamente a Él, porque Él es el que hace todas las cosas en la vida de todos los que confían en Él, hermanos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no aprendemos eso? Hoy nos acercamos al Señor. Pero ¿qué Dios quiere hacernos en este día? Él quiere hablarnos. Y quiere que tú le atiendas y le escuches. Él quiere enseñarte. Él quiere decirte que cada palabra que está en su boca y que ha salido de ella tiene poder para cambiar la situación del corazón del hombre y aún el ambiente externo de su vida. La palabra de Dios tiene poder. Porque si no tuviera poder no hubiese cambiado la vida de muchos de los que estamos aquí. A su nombre. Y si dejamos esa palabra no seguirá cambiando. Porque lo que ha comenzado Dios, Dios lo termina, pero lo termina con su palabra. Pero dentro de todo esto hay que entender que el temor a Dios es importante en la vida nuestra. Ahora mira, Deuteronomio capítulo 4. En Deuteronomio capítulo 4. Dios le está hablando a su pueblo. Y a veces da tristeza porque el engaño que Satanás opera en el corazón de los hombres hace que los hombres y aún los creyentes caminen de una manera equivocada delante de los ojos de Dios. En Deuteronomio Dios le habla a su pueblo después que los había sacado de la angustia, de la aflicción, del dolor de Egipto, después que los había cargado 40 años en el desierto, y después que Él tomó y los puso en una tierra donde tuvieron que enfrentar batallas continuamente. Una vez que los pone allí, Dios les habla, porque ellos habían visto quién era Dios, el Dios que abrió el mar, el Dios que le dio maná, el Dios que los alimentó en medio del desierto, el Dios que nunca los desamparó. Y ni aún así, aunque infieles eran, les dio cosas que no merecían, porque Dios cumple lo que Él promete. Dígale que está a su lado, Dios siempre cumple lo que promete. El problema es tuyo, dile, que a veces tú prometes y no cumples. ¿Cuántos creen, hermano? ¿Cuántos creen que el hombre promete y no cumple? Ahora verás, en Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 9, dice lo siguiente: por tanto, está hablando Dios aquí, por tanto guárdate, le dice, y guarda tu alma con diligencia. Mire el consejo que da. Guárdate y guarda tu alma con diligencia. Y le dice, ¿para qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Escúchame, lo primero que Dios le dice a ellos, ahora que ustedes han recibido la bendición que yo les he dado y lo he puesto en una tierra que fluye leche y miel, le dice a su pueblo, ahora que tienen la bendición y el gozo de estar disfrutando ya no de angustia, de dolor, de aflicción, de hambre, sino que tienen todas las cosas, escúchenme, les dice, cuídate, le dice, o guárdate y guarda tu alma con diligencia. Es decir, trata de cuidarte tú y tus sentimientos y tus emociones. Cuidado, se van a olvidar de mí, le dice Dios, porque yo quiero que te cuides en tu alma, en tu interior, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, le dijo, ni se aparte tu corazón de todos los días de tu vida. Cuidado, te vas a olvidar de mí. Todos aquellos que se olvidan de Dios es porque no hay temor en el corazón de ellos. Pero aquel que aprende a tener temor, que es reverencia, respeto, dígale que está a su lado, respeta la casa de Dios, respeta el tiempo de Dios, respeta lo que Dios demanda y obedece todo lo que Dios dice. A su nombre, a su nombre. Pero mira, cuando Dios le está aconsejando esto, le dice claramente allí, antes bien, ¿qué dice? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Escuche.
el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Muchos de nosotros no hemos tenido el privilegio de que nuestros padres hayan conocido y oído la palabra de Dios. Por lo tanto, pues, no tuvieron de pronto, no quisieron conocer u oír la palabra para enseñárnoslas a nosotros. Pero si sus padres no hicieron eso, usted no siga el mismo ejemplo. Si Dios lo reúne, si Dios lo trae a su casa, si Dios le dice congrégamelo, si Dios dice que vengan delante de Él, porque congregarse es venir delante de la presencia de Dios, es estar para honrarlo, respetarlo y reconocer su grandeza. Pero Dios dice que cuando ellos se reúnan, yo les voy a hablar, dice Dios. Y que cuando yo les hable, yo quiero que ellos atiendan, escuchen mi palabra para que la aprendan. Y cuando ellos la aprendan, van a aprender a tener temor de mí. Y eso es lo que le van a enseñar a sus hijos, y los hijos de sus hijos a sus hijos. Entonces, si tú te das cuenta, cuán importante es conocer la palabra de Dios. Si tú no la oyes y no la aprendes, ¿cómo la vas a enseñar? Entonces Dios te ha dado a ti y a mí la oportunidad ahora de poder ya no generar males sobre la vida de nuestros hijos. Dios dice que nos llamó para hacer bendición. Y quien bendice no es el hijo al padre, sino el padre bendice al hijo. A su nombre. Entonces el temor comienza y va uno aprendiéndolo cuando uno escucha su palabra y la pone en práctica. Y ese temor es algo vivencial. Es algo que tú lo escuchas por la palabra. Dios dijo eso, lo voy a hacer. Dios dijo lo de acá, lo voy a hacer. Dios dijo lo de aquí, lo voy a hacer. Escúchame bien, hermano. No sea que te pase lo que le pasó a Elí. Elí conocía la palabra. Él tenía la obligación de enseñarle el temor y la palabra de Dios a sus hijos. Sus hijos oyeron, hicieron lo que quisieron con la palabra de Dios. La desobedecieron, comenzaron a hacer cosas terribles en el templo de Dios, en la casa de Dios, hermanos amados. Andaban cogiéndose las mujercillas ahí. Esta de aquí está fácil, yo la cojo, me la llevo, decían, y hacían cosas tremendas, hermano. Aún dice que las ofrendas de Dios la hollaban, la pisoteaban, la menospreciaban. Ellos hacían lo que quisiera, hermano. Traía ahí la ofrenda y ellos cogían, metían un garfio, jalaban y dijo, esto es mío, decían así. Cuando las ofrendas de Dios tenían una forma de presentárselas a Dios. Y después que se la presentaban, Dios decía, esta parte es para los sacerdotes. ¿Están aquí? Y cuando Dios les dijo, ¿sabes qué? Te he desechado, le dijo a Elí, al padre. ¿Pero por qué? Le dice, porque tú preferiste más a tus hijos que a mí, dice Dios. No tuviste temor para poner en práctica mi palabra. Yo te la enseñé a ti para que tú se las enseñes a tus hijos. Entonces mira, Dios dice que el temor comienza con nuestras actitudes de reverencia, respeto, con nuestra obediencia, nosotros como padres, para después aprender esa palabra, enseñarla a nuestros hijos y a la vez aplicarla, hermano, como Dios dice que debemos de aplicarla. A su nombre. Entonces el temor a Dios es una bendición para el que la practica. Y Dios le dice aquí claramente, para que aprendas a temer todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y las enseñarán a sus hijos. A su nombre. Entonces, no podemos nosotros decir yo sí tengo temor a Dios si no nos gusta escuchar la palabra de Dios. Si no aprendemos a deleitarnos, si no ponemos interés por aprender su palabra, por escuchar lo que hay que hacer conforme su palabra, por ponerla en práctica, aunque nosotros si la sabemos, pongámosla en práctica, hermanos amados. Y no solo ponerla en práctica, sino la responsabilidad de enseñárselas a nuestra descendencia. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano? Ahora, quizás muchos dirán,
Por eso es difícil seguir al Señor. No es difícil seguir al Señor. Cuando hay la disposición de un corazón que quiere obedecer a Dios, el corazón se llena rápidamente del temor. Y ese temor produce sujeción y obediencia, no a lo que tú piensas que debe de hacer, sino a todo lo que Dios demanda de nosotros. Y a veces Dios, escúchame, a nosotros nos demanda cosas que en las cuales más amamos. Dios siempre está mirando y examinando nuestra alma. Dios está examinando nuestro corazón. Dios está examinando nuestras preferencias. Y a veces nosotros tenemos más preferencia. A veces tenemos más amor. A veces tenemos más dedicación de tiempo para otras cosas. Y Dios está examinando nuestra alma. Por eso le decía, cuídate y cuida tu alma con diligencia. Cuidado en esa alma. Tú me vas a traicionar y te vas a olvidar de mí. Entonces cuando Dios examina, hermano, Dios a veces nos demanda de las cosas que más amamos. Él mira lo que estamos amando más. Porque Dios es un Dios celoso. Y Él está esperando cualquier momento y de repente viene y nos demanda y nos dice, dame lo que tú amas. Abraham era un hombre temeroso de Dios. ¿Ves? Y Dios lo bendijo materialmente. Y no solo materialmente, sino también espiritualmente. Le hizo milagros en su vida, en la vida de su mujer. Le dio un hijo de su propia mujer, hermanos amados. La bendición en Isaac, ahí estaba la bendición. Pero una vez que lo tenía, dice la Biblia que él comenzó a amar tanto a Isaac y Dios estaba examinando su alma. Dios estaba examinando su corazón. Y de pronto Dios vio que este hombre que caminó en temor, por lo cual Dios lo había bendecido grandemente en muchas áreas de su vida, ahora se estaba olvidando de él, porque estaba amando más a su hijo. Entonces Dios lo llamó y le dijo, Abraham, y dijo, venme aquí, quiero que me sacrifiques y lo mates a tu hijo en una ofrenda para mí. Al que tú amas, le dijo así. Al que amas, le dijo. Al que amas. A veces nuestro amor, decimos así, yo sí amo a Dios hoy bastante. Pero hermano, examina bien el corazón. ¿A quién estamos amando más? ¿O a qué estamos amando más? Porque a lo que tú amas más, a eso le da más tiempo. Porque a lo que tú amas más, tu corazón o tus pensamientos están más puestos en esas cosas. Pero dice claramente la Biblia que Dios examina, hermano, examina. Y Dios le demandó a Abraham lo que más amaba. ¿Por qué? Porque se estaba olvidando de él. Y Dios quería que Abraham, escúchame bien, Abraham sea la bendición para todas las naciones. ¿Están aquí? Dios lo llamó a Abraham para que Abraham sea bendición para todas las naciones de la tierra. Pero él, cuando ya se enfrascó en su hijo, dijo, wow, este ya se está desviando de los planes, de los propósitos y de las cosas que yo quiero hacer en su vida. Su nombre, dile a que está a tu lado, Dios también va a hacer contigo lo mismo. Cuando tú te comienzas a olvidar de Él, Dios te va a demandar lo que más amas. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, Dios no quiere que salgamos de sus planes, de sus propósitos, de su palabra, hermano. Porque Dios, a través del temor que haya en nuestra vida, al caminar en sujeción, en obediencia, en reverencia, Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y yo quiero darte 3 cosas importantes que produce el temor a Dios, que creo que muchos de nosotros las quisiéramos tener todos los días de nuestra vida. Váyase al libro de los Salmos, y en los Salmos le voy a dar 3 aspectos importantes. El primero, Salmos capítulo 147. Salmo 147. Cuando alguien aprende a andar en el temor de Dios, alegra el corazón de Dios. ¿Cuántos quieren alegrar el corazón de Dios? ¿Cuántos quieren alegrar el corazón de Dios? Hacen contentar el corazón de Dios. Ahora imagínate tú haces algo para contentar el corazón de alguien. A ese alguien que se siente alegre, contento por lo que tú has hecho, ¿cómo piensas tú que está? ¿Está dispuesto pues a que cualquier cosa que tú quieras te la dé? ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando nosotros aprendemos a caminar en el temor a Dios, lo primero, y a quien es primero que alegramos,
es el corazón de Dios? Es sencillo. ¿Por qué alegramos el corazón de Dios cuando caminamos en el temor a Dios? ¿Por qué? Porque Dios quiere eso. Porque está viendo tu obediencia. Dios dice, teman a Jehová todos los moradores de la tierra. Y si tú eres un morador de la tierra, andas en temor, Dios dice, este está haciendo lo que yo digo. ¿Están aquí, hermano? Entonces, si hace lo que Él dice, el corazón de Dios se alegra. Y mira lo que dice el salmista en el 147, verso 7. Cantad a Jehová con alabanza. Escuche. Cantad con arpa a nuestro Dios. 8. Él es quien cubre de nube los cielos. El que prepara la lluvia para la tierra. El que hace los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Y escuche, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Verso 11, léalo. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Aquí el salmista dice que debemos de cantar, alabar con instrumentos, con arpa a Dios. ¿Y por qué dice el salmista? Porque Él es el que sustenta todas las cosas en este mundo. Él forma las nubes en el cielo. Él prepara la lluvia para regar la tierra. Él hace que la lluvia, cuando cae, la hierba germine y produzca los frutos. Él da el alimento al hombre, a la bestia, el mantenimiento, y aún a los hijos de los cuervos que claman. Él es el que sustenta. Está hablando de que Dios es el proveedor de todas las cosas que necesita la creación. Pero mira esto. Pero cuando el hombre tiene todas las cosas, cuando el hombre obtiene todas las cosas, ¿se acuerda de Dios? Dile que está a tu lado, dile, ¿tú te acordaste de Dios ahora cuando cobraste las utilidades? Dile, ay, 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 ay. ¿Te acordaste de irte de viaje? Ahí sí, pero no de Dios. Dile, ¿tú te acordaste de Dios? Dile, ahora que hubo el terremoto, ay sí, ahí me acordé de Dios. El hombre se acuerda en los momentos trágicos de su vida, en los momentos difíciles, en las pruebas, ahí se acuerda de Dios. Pero en los momentos cuando tiene todo y tiene el deleite para disfrutar de esta creación que Dios se la dio, se olvida de Dios. Y Él dice que Él no se complace en la fuerza del caballo. No se complace, no tiene deleite en lo que el hombre pueda lograr en esta vida, ni tan poderoso sea, ni tan fuerte sea algo de su creación. En quien su corazón tiene contentamiento es en aquellos que le temen, dice su palabra, hermanos, en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Su nombre. Dígale entonces, mira, la primera bendición, cómo alegrar el corazón de Dios, es caminar con temor. A su nombre. Entonces mira, cada vez que nosotros no tenemos temor a Dios, pues no nos acordamos de Dios. Podemos invocar el nombre de Dios. Podemos decir, yo sí soy hijo de Dios. Pero vivimos no conforme a sus mandamientos, sino conforme a nuestros pensamientos. Pero Dios dice, no, yo quiero que tú entiendas. Yo no te llamé a ti para que tú caviles en tus pensamientos y llames otras cosas. Yo te llamé a ti para que tú seas bendición. Porque en Gálatas dice que la bendición de Abraham también está sobre nosotros los que creemos en Cristo. A su nombre. Somos también hijos de Abraham, no porque salimos de los lomos de Abraham, sino porque creemos como Abraham le creyó a Dios. Porque la fe de Abraham es la fe que tenemos nosotros, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y por la fe nosotros también debemos de entender que si Abraham caminó en ese temor, tenemos que caminar en ese temor. Entonces, agradarle a Dios, hermano, es bueno, porque si tú le agradas a Dios, y tú en todo le agradas a Dios, tú eres obediente a Dios en todas las cosas, pues mira lo que dice el Señor. Salmo 34. Salmo 34. Y voy a leer del verso 4 al 9. Mira lo que pasa cuando tú caminas en el temor. Escucha lo que Dios te dice. Que el temor no solo contenta el corazón de Él, sino que el temor a Dios trae sobre tu vida
y sobre todo los tuyos la protección y la provisión que tanto necesita. Busqué, dice el verso 4, 34:4. Busqué a Jehová y él no me oyó. Ah, sí le oyó. Mira, uno busca a Dios y Dios ¿qué hace? Lo oye, escucha. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Después dice, los que miraron a él fueron alumbrados. Trajo dirección, trajo luz a su vida en los momentos de prueba. Y sus rostros no fueron avergonzados. Dios jamás te va a dejar avergonzado. Y después dice, escucha, escucha. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y ahí viene lo lindo. El ángel de Jehová, que es Jesucristo, acampa alrededor de los que no le temen y los defiende. ¿Eso dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen y los defiende. Y los defiende. La protección de Dios, hermano, viene sobre aquellos que caminan con temor, que son obedientes a los mandamientos. Honra a tu padre, honra a tu madre, honra a tu gobernante, honra al que tiene autoridad, honra a tus pastores, honra a tus líderes, honra hermano, tienes que aprender a entender cómo vivir en la vida. Y Dios dice, y no te preocupes. Preocúpate tú de obedecer mi palabra y ver que caminas en temor, y no te preocupes porque yo voy a poner mis ojos sobre ti y yo voy a ser tu sustentador y tu protector. Pero mira, si el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, entonces el ángel de Jehová no acampa alrededor de los que no le temen. ¿Están aquí? ¿O es blanco o es negro? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces es una bendición el temor a Dios. Y dice después, escúchame, gustad, dice, y ve que es bueno Jehová. Dios es bueno, hermano, es bueno Jehová. Y dice, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros los que lo buscan, los santos, los que vienen a la casa de Dios, los que invocan su nombre. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Y les dice, escúchenme lo que les digo, dice Dios. Si ustedes caminan en temor, pues nada falta a los que le temen. Dile que está a tu lado, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? Dios no miente. Si Dios dice que nada te falta, si tú aprendes a vivir en el temor, entonces si me falta algo, algo está pasando aquí. A su nombre. Algo está pasando aquí. Algo. Entonces digo yo, bueno, ¿cómo ando yo? Primero me examino yo. Y si yo veo como padre que ando bien, a su nombre, veo a mi pareja cómo anda. A su nombre. Y si veo que anda bien, veo a mis hijos cómo andan. Y si veo que mis hijos andan mal, wow, yo estoy fallando ahí. Porque yo no le estoy enseñando a mis hijos lo que tengo que enseñarles. No estoy corrigiéndole a mis hijos lo que tengo que corregirles. No estoy guiándolos como Dios quiere que los guíe. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Hermanos, ¿cómo ando yo? No solo en mi familia, con Dios, con tu pastor, con los que Dios guía tu vida, te ha puesto para guiar tu vida. Hermanos, ¿cómo andas? Porque delante del hombre puedes ocultar muchas palabras y muchos gestos. Pero a veces detrás de ese hombre, a quien ocultas muchas palabras y muchos gestos, tus palabras y tus pensamientos te traicionan con las acciones y con los dichos de tu boca. ¿Están aquí? Por eso lo primero que tenemos que ver es esto. Si yo camino en temor, Dios no miente. Dios dice, nada falta a los que le temen. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dios no miente, nada falta a los que le temen, hermano. Nada falta. A ver, dígalo. Nada falta. Nada es nada. Nada falta. Es que me falta. Todo te falta. A veces hasta te falta venir al templo. Busca a Dios, hermano.
Búscalo con los anhelos de Dios, con los deseos de Dios, con lo que Dios quiere que lo busques. Por eso cuando tú ves esto, Dios te dice que temas, no es porque te quiere atormentar la vida, es porque quiere bendecir tu vida y la de los tuyos, tu familia, hermano. Dios quiere bendecir tu familia. Y ahí está la bendición. Si tú tienes temor, entonces mira, vas a alegrar el corazón de Dios. Cuando está el corazón de Dios alegre por el temor a tuyo, Dios dice, no te preocupes, yo te protejo. Yo estoy alrededor tuyo, yo soy el que te guardo, dice el Señor. ¿Ah? Porque tú me tienes temor. Y no te preocupes, nada te va a faltar. Porque si me temes, nada falta a los que le temen. Alábale si Cristo vive, hermano. Y la tercera bendición es que si nada te falta a ti, mira, imagínate que nada te falte. No que tengas abundancia, pero que tengas lo necesario. ¿Me está entendiendo? Y que veas cada día la mano de Dios como te guarda y te protege. A su nombre. Tú vas a ser feliz o infeliz. De seguro que vas a andar contento. ¡Qué bendición! Y ahí sí tú puedes venir y decir, hermano, déjeme cantar una canción. A ver, qué bonito es andar con Cristo. Ahora ya no cantan esa canción porque no les es bonito andar con Cristo. Hay cantas, qué bonito es andar con Cristo. Qué bonito es andar con Dios. Y dice, Él es mi pastor, Él es mi guía. Si Él es mi pastor, Él me guarda, Él me protege. A su nombre, Él me provee, Él me hace descansar, Él me sustenta. Pero imagínate que yo vengo, qué bonito es, hermano, le canto esta canción y comienzo a llorar. Afligido, no feliz. Dile a que está a tu lado, Dios quiere que tú seas feliz. Y la felicidad verdadera te la trae el temor a Dios. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señores, Señor? Oiga, la felicidad es la bendición que Dios te da. Por eso el salmista decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aunque 10 millones acampe contra mí, yo estaré confiado. Hermano, el temor a Dios te da paz, te da felicidad. Y sobre todas las cosas entiende que hay alguien que te guarda, que hay alguien que no te va a dejar, que hay alguien que te sustenta, que hay alguien que te ha dicho, yo por el temor a ti, por el temor que tienes a mí, yo te voy a proveer y nada va a faltar, vas a ser feliz. Y mira lo que dice el Salmo 102 y termino con esto. Salmo 112. Gloria al Señor. Este es uno de los salmos, creo, más bendecidos que hay. Para los bendecidos, para los contentos, los felices. Y ahí el título nomás le han puesto, dice, prosperidad del que teme a Jehová. Dile que está a tu lado, ese salmo tienes que aprendértelo. Ese salmo tienes que aprendértelo. Cuando habla de prosperidad, habla de que todo te va a ir bien. Amén. 112. Y voy a leer unos 3 versos nada más. Comienza con una bienaventuranza. Y dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en la playa de Salinas se deleita en gran manera. Perdón. ¿A dónde se deleita el que teme? En sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Están aquí, hermanos? ¿En qué se deleita el que teme a Jehová? ¿En qué se deleita? Yo no le estoy diciendo que es malo irse de viaje por un caso, no. Estoy diciendo claramente en qué encuentras deleite. Ahora mira lo que dice el Señor. El que tiene temor a Dios también se deleita de la palabra. Y hay muchos que dicen, el pastor sí que predica. Créanmelo. Le ponen el cronómetro cuando empieza a predicar el pastor. Y ahí le están controlando el tiempo. No se lo dicen, pero ella dice, oye, 1:30 predicó el pastor. Y cuando predica 50 minutos, uy, está pasando algo, 50 minutos predicó el pastor. El que tiene temor a Dios se deleita en la palabra, hermano. Imagínate a Moisés.
con el temor. Dios lo llama al monte y está en el monte con Dios. Dios no le dijo, oye, sube, prepárate, come bastante el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado sube acá, porque te voy a hacer ayunar 40 días. Dios no le dijo a Moisés, te voy a hacer ayunar 40 días. A su nombre. Hermanos, ayuno el sábado y el viernes, dale, que mañana hay ayuno, dale. Él no se preparó para ayunar. Y Moisés estuvo en el monte. Y dice que cuando estuvo en el monte, ¿cuál era el alimento de Moisés? La presencia de Dios. Ni se acordaba de la comida. Ni decía, ¿qué hora es las 2 para irme porque ya tengo harta hambre? No. Era un deleite estar con Dios. Se deleitaba en la presencia de Dios. Pasó un día, 2 días, 3 días, no comió ni bebió, ni se acordaba de comer, porque el alimento era Dios. ¿Y sabe de qué se alimentaba? Él inclinaba su oído y Dios le hablaba y comenzaba a hablarle, y la palabra de Dios era su deleite, era su alimento. El hombre, ¿qué? Nada, hermano, ¿qué tiempo? Ni qué tiempo, nada. Ahorita estoy aquí con Dios. ¿Qué? Nada, hermano, estoy con Dios. Y escuchaba y era su deleite. Que cuando Dios le dijo, ya, levántate, estás mucho tiempo, estás conmigo. ¿Por qué, Señor? Yo quiero seguir contigo. No, es que abajo mi pueblo se ha pervertido. Tu pueblo se ha pervertido. Se ha hecho un becerro y están adorándolo. Mientras tú me estás adorando aquí, ellos están de fiesta allá. ¿Cuántos estarán de fiesta hoy día allá? Y usted está adorando acá. ¿Cuántos alaban al Rey, hermano? Mira, estar en la presencia de Dios es deleitarse en su palabra. Por eso dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y el que teme a Jehová, ¿qué hace? En sus mandamientos se deleita en gran manera. Otra vez con la palabra. Otra vez la palabra. Otra vez la palabra. ¿Verdad que los hijos dicen así? Solo con la palabra, solo con la palabra, solo con la palabra. Que lee la palabra. Ya diga la palabra y la palabra y la palabra. No entienden ellos el temor a Dios. Dile a tu hijo que está a tu lado, escucha la voz de Dios porque te está hablando. A los hijos les hostiga la palabra. A los jóvenes le dicen, vámonos por acá. Hoy toditos están ahí. Vamos al ayuno. Ahí no están. Hermanos, en el nombre de Jesús, atiéndame. Es bendición el tener temor a Dios. ¿Por qué? Porque tú allí, cuando aprendes a tener temor, tú vas a tener felicidad. Escuchar su palabra es un deleite, hermano. Escuchar su palabra es una alegría en tu corazón. Yo no sé cuántos sienten un gozo grande cuando escuchan la palabra de Dios, cuando la abren, cuando la leen, hermano. No encuentran ahí algo como sabroso, algo rico que no lo encuentras en ningún lado. Cuando vienes a la casa de Dios, escucha la palabra y dices, ay, qué sabrosa esta palabra, es rica, yo la quiero seguir escuchando. Eso es un síntoma de que tú quieres más de Dios y que quieres aprender a crecer en el temor a Dios. Pero cuando tú estás afanado, quiero terminar, que tengo que irme, que tengo acá, tengo una reunión, tengo un paseo, tengo lo de aquí, tengo lo de allá. Ay, Jehová Dios. Me imagino a Dios suspirando como suspiré ahorita. No entienden que yo quiero que me tengan temor porque quiero bendecirlos. Y por eso es que no tienen la bendición. A su nombre. Entonces, usted es feliz. Y su felicidad viene de la bendición de Dios. Y esa bendición viene de generación en generación. Mira, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Amén. ¿Y no quiere seguir leyendo? Léelo un poquito más, 5. El hombre de bien tiene misericordia y es tacaño. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. En memoria eterna hay bendición eterna. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Es mezquino, no le da a los pobres. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá.
el deseo de los impíos perecerá. ¿Están aquí? El hombre temeroso también sabe dar. El hombre temeroso que se acuerda de Dios, no, doy los diezmos, doy la ofrenda. Amén. De todo lo que Dios me da. ¿Están aquí? Se deleita. Y ahí por ahí falta uno. Oye, ¿y tú qué das diezmo? ¿Por qué das diezmo? ¿Ah? ¿No sabe que el pastor se la lleva toda? ¿Están aquí? Eso es lo que dicen, hermanos. ¿Por qué tú ayudas ahí? Mira eso. Mejor coge y dáselo al pobre, el mendigo allá, al necesitado. Están aquí, hermanos. Pero no saben ellos porque son impíos. Pero el que conoce a Dios camina en el temor de Dios, en la rectitud de sus mandamientos. Y Dios dice, nada falta a los que me temen. Y tú vas a ser feliz. Y tu generación, tu descendencia, será poderosa en la tierra. La bendición está en ti, en tus decisiones cada día, de cómo vives, de qué es lo que haces con lo que Dios te dice. Si Dios te dice, hijo, yo quiero que tú camines en temor, yo quiero que tú aprendas a tener temor de Dios. Y si para aprender a tener temor de Dios tengo que aprender a oír la palabra, entonces voy a deleitarme buscando a Dios, oyendo su palabra y disponiendo mi corazón para obedecer su palabra. Ventajosamente aquí tenemos servicio casi todos los días, hermano. Algo tenemos para ir alimentando todos los días tu alma. Pero mira esto, hermano. Pero cuando tú comienzas a obedecer esa palabra y te sometes y te sujetas a los mandamientos de Dios, Dios te da promesas aquí. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Ese temor que tú tienes es el que me alegra. Y si yo estoy alegre, yo extiendo mi mano y pongo al ángel de Jehová alrededor tuyo para que nada ni nadie te afecte. Al tuyo y de tu familia. Yo soy tu guardador, soy tu protector. Y ¿sabes qué? Y también tu proveedor, porque nada te faltará. ¿Sí? Y si nada te falta, yo te voy a ver feliz, porque yo quiero ver a mis hijos felices. Y no solo ellos van a ser felices, porque esa bendición se la van a heredar a sus hijos. Y van a heredar generaciones de bendición y de felicidad y de hombres temerosos de Dios. Lo que más falta en esta vida es este consejo. El pueblo de Dios tiene que aprender a tener temor de Dios. El mundo no anda en temor. Por eso tú ves la soberbia, la altivez, la corrupción, la maldad multiplicada porque no tiene temor de Dios. Estamos a punto de una tercera guerra mundial que solamente activan un botón y se acaba el mundo entero con tres bombas hidrógenas, hermano, que son mega bombas que con tres se acaba el mundo entero que tienen a ciertos países. Créanmelo, y el hombre vive sin temor a Dios. Se asustan de la guerra, y aún muchos cristianos han asustado de la guerra, pero no andan asustados ni nada, porque no le tienen temor a Dios. Cuando Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Amén, hermano. Y si Dios quiere, antes de que explote una tercera guerra, Él mandará de pronto un soplo así. Y una de esas montañas gigantes que están alrededor de la tierra, llenas de fuego, viene acá y se acaba todo. Si los dinosaurios, con ser dinosaurios, se acabaron, ¿cuánto no tú que eres más chiquito que los dinosaurios? Hermanos, hay que tener temor de Dios. Y el temor empieza por los que oyen su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Hoy estaba meditando en la palabra y Dios me dijo así, ¿verdad? El placer más grande que el hombre tiene y que lo aleja de Dios es el pecado. Ese es el deleite más grande, en el cual el hombre se deleita y lo aleja de Dios. Y el que anda alejado de Dios no puede hacer la voluntad de Dios. Dispongámonos de todo corazón a entender que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere derramar en nosotros la bendición de Abraham, pero que es necesario que nuestro corazón se llene del temor, ese temor que Dios demanda de nosotros, para que todo lo que Dios ha dicho se cumpla en tu vida. Dios no miente, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pónganse de pie, por favor.